todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un libro un poco complicado que es El rey que fue y será de T. H. White. Se trata en realidad de una saga de fantasía épica y esto es un recopilatorio de sus 5 novelas por este escritor británico que relata los mitos artúricos basándose especialmente en la obra del siglo XV de Thomas Malory, La muerte de Arthur. De hecho, esta novela forma parte de mi lista de libros recomendados de fantasía que podéis encontrar aquí arriba. Y aunque el quinto libro no fue publicado hasta 1977, el primer libro de esta serie fue publicado como libro autónomo en 1938 y todos fueron escritos entre 1938 y 1941, publicándose el primer recopilatorio de los 4 libros en 1958. Como veis, aquí hay muchas fechas porque realmente se fue publicando muy paulatinamente. En España está siendo actualmente publicado en este recopilatorio de 5 libros por Ático de Libros con 832 páginas. Cada uno de estos libros tiene un estilo narrativo bastante diferente, puesto que, como está narrando la vida de Arturo, según el momento de la vida en la que se corresponda, tiene un registro muy diferente. Por ejemplo, la infancia de Arturo está dominado por la comedia, pero a medida que va avanzando, y especialmente a partir del tercer libro, el dramatismo invade completamente el libro, aunque es cierto que siguen habiendo ciertos toques satíricos. Pero todos coinciden en estar narrados en la tercera persona omnisciente, muchas veces desde la voz del propio autor, que no se esconde de ello, y de hecho hace un esfuerzo constante en recalcar varias cosas. Remarca que está haciendo una traslación de la obra de Malory y no solamente porque lo dice él, sino que es cierto que lo hace desde su punto de vista personal, sino porque solamente relata aquellas cosas que a él le apetezcan y lo que no le apetece pues se remite directamente a la obra de Malory, aunque es cierto que tiene un registro muy diferente. Como tal, pues opta también por las decisiones de la mitología de Malory, que se basa principalmente en los mitos artúricos de la Vulgata y la Post-Vulgata, que luego os explicaré un poquito, pero que se alejan mucho de los originales. Además, White opta por prácticamente descartar personajes que son muy importantes dentro de los mitos artúricos, como es la propia Morgana, que apenas aparece. Como os he dicho, también introduce ciertos toques de comedia y sobre todo satíricos que se van reduciendo a medida que avanza la trama y que por supuesto pues lo aleja muchísimo de la pesadez que tenían los originales de la Edad Media. Es cierto, por otro lado, que los personajes femeninos no suelen quedar bien, pero también está muy alejado de la perspectiva misógena que acabaron teniendo en la Vulgata y en la Posvulgata, porque además ofrece de vez en cuando ciertas justificaciones o motivaciones por las acciones de los personajes femeninos. Por ejemplo, de Ginebra dice que sí, que tiene una relación adúltera con Lanzarote, pero que siempre fue fiel a Arturo y Lanzarote y que no se acostó con nadie más. Y hay en algún momento de la posvulgata que Ginebra pues se acuesta con todos los caballeros de la mesa redonda y recordemos que hay momentos que la mesa redonda tiene más de 150 caballeros. Se aleja también bastante del elemento mágico, cosa que también me da lastimita, conservando algunos toques, pero se centra sobre todo en el discurso para la búsqueda de una sociedad justa en la que se acaben los abusos de poder, siendo la figura esencial para ello Arturo como rey y de hecho Merlín, por otro lado, es el personaje que utiliza para trasladar sus ideas éticas y políticas, las del propio autor, y curiosamente es también el personaje más cómico con diferencia precisamente por su desorden y su poca higiene. Finalmente, aunque conserva ese toque legendario, y es algo que me hace mucha gracia que haya gente que en sus reseñas critique esto, pero hace un esfuerzo muy grande para aproximar la obra al público contemporáneo de su época, es decir, de mitades del siglo XX, que hizo que muchos lectores se aproximasen a los mitos artúricos y que le diesen una nueva lectura. Y para ello hace referencias totalmente anacrónicas a nivel de historia, de geografía, de ciencia, de inventos, sirviéndose precisamente del personaje de Merlín, aprovechando que vive atrás en el tiempo y que en principio pues ha nacido pues a finales del siglo XX o principios del XXI y que por lo tanto ha experimentado todo aquello que hemos experimentado los lectores. También este anacronismo sirve para remarcar la trascendencia que ha tenido la figura del rey Arturo y de los mitos artúricos a lo largo de los siglos posteriores desde que empezaron a aparecer en el siglo XI.
Como se intenta mantener dentro de este tono de literatura de la Edad Media, lo cierto es que los personajes no están demasiado desarrollados, pero sí que les da rasgos básicos de emociones y también de carácter que no veíamos en las obras originales, que son lo suficientemente profundas como para entender las emociones y las acciones que llevan a cabo, por lo que no se limitan pues a hacer acciones sin justificarlas simplemente porque es lo que dicen los mitos. Incluso Arturo, que tampoco tiene de hecho un desarrollo demasiado profundo a lo largo de los libros, porque en muchos de ellos ni siquiera es el protagonista, empieza siendo un niño ingenuo y más bien poco inteligente, la típica tabula rasa en la que Merlín aboca todo su conocimiento y terminará siendo un rey anciano y sabio que intenta tomar las decisiones lo más justas posibles. Pero en muchas partes de estos libros pasa a un segundo plano a favor de los protagonistas de ese libro en concreto, que sobre todo es a favor de Lancelot, en el que se nos explica lo que hace Arturo pues de fondo, pero realmente no tiene un desarrollo ni una explicación hasta que no vuelve a ser un personaje principal, momento en el que vemos todas sus reflexiones. Esto sucede porque lo importante de estos libros son cosas muy distintas al desarrollo de personajes. Por un lado, lo más importante es el discurso ético-moral sobre la fuerza y la guerra que subyace en la trama, que cada vez va siendo más importante porque para T.H. White era un tema muy importante. La cuestión sobre si el ser humano tiene una naturaleza violenta o no, y especialmente el trasladar este mundo de leyenda actualizado a mediados del siglo XX y que por supuesto pues son muy importantes los sucesos que estaban ocurriendo en ese momento relacionados con la Segunda Guerra Mundial y la preguerra de esta Segunda Guerra Mundial. Porque T.H. White aborrecía completamente la violencia y por supuesto las guerras y de hecho se fue a vivir a Irlanda cuando creía que iba a estallar la guerra para evitar ser llamado a filas declarándose objetor de conciencia. Es una obra que es realmente muy importante dentro de los mitos artúricos porque es la primera vez que se hace una traslación completa de ellos desde la obra de Malory, que es del siglo XV. Y por ello ha tenido muchísima influencia cultural y nunca ha dejado de imprimirse y como fruto de ello pues es también una de las principales fuentes de inspiración a pesar de lo alejado que está de los mitos originales. Precisamente como los mitos artúricos es algo de sobra conocido, no voy a hacer una reseña normal, sino que voy a dividir lo que queda del vídeo en dos partes. Por un lado, el origen de las leyendas artúricas y voy a hacer un repaso rápido de por dónde ha ido pasando y cuáles fueron las primeras. Y por otro lado, os voy a hacer un resumen de cada uno de los libros precisamente para que veáis estas diferencias y qué es lo que elige T.H. White destacar. No lo considero spoiler porque son los mitos artúricos, pero dejo bajo vuestra responsabilidad si seguir con el vídeo o que no, así que no quiero recibir ningún comentario de que os estoy spoileando porque podéis pararlo cuando queráis. En la primera parte del origen de las leyendas artúricas, primero hay que tener en cuenta que White hace un cambio importante puesto que traslada la ambientación entera de los mitos artúricos del siglo V de los originales al siglo XIV. Claro, todos los mitos artúricos se sitúan en el siglo V porque es cuando se supone que la figura real que inspiró la figura del rey Arturo vivió, que es cuando Inglaterra fue invadida por los germanos y es un periodo que se conoce como el periodo oscuro precisamente porque se tiene muy poca información porque era un pueblo analfabeto y ha quedado muy poca información. Y esto hace que algunos de los anacronismos vengan de aquí, del traslado del siglo V al siglo XIV. Pero bueno, son cosas que son perdonables. A lo largo de la novela, de hecho, White alude a muchas de las traslaciones que se han hecho de Arturo, por lo menos a las más importantes. La mayor parte de las que os voy a mencionar yo hace referencia porque son las más importantes. Y de hecho, la versión que utiliza de Malory está alejadísima, pero alejadísima de las primeras apariciones escritas del mito de Arturo. La primera de ellas fue en 1136, precisamente para servir como justificación para el reinado de los Plantagenet y se llama en la historia Regum Britanniae de Godofredo Monmouth, donde Arturo es uno de estos reyes más dentro de esta línea histórica y aquí ya aparece Morgana como la reina de las hadas que no tiene ninguna relación de sangre con Arturo, sino que es un ser feérico y de hecho Morgana es una de las figuras que más se ha ido degradando a lo largo de la historia, destacando el hecho de que White prácticamente la descarte porque solamente tiene una aparición pues anecdótica en uno de los libros. En 1155, Robert Weiss hace una traducción al normando de esta obra de Monmouth, pero tal y como se hacían las traducciones en ese entonces, que era pues haciendo cambios y amplificaciones según interesase al autor. En este caso hace introducciones muy importantes porque introduce la mesa redonda, la igualdad entre los caballeros y la diferencia entre la corte y el bosque,
que son dos diferencias que durante todas las novelas de caballerías y la literatura trovadoresca es esencial, porque la corte representa la civilización, el orden, y es donde está Arturo y no se mueve de ella. Y por otro lado está el bosque, que representa la magia y es donde pueden suceder las aventuras, que bueno, si pasan cosas feitas ahí, pues tampoco importa tanto porque está fuera de la civilización. Por supuesto, donde tendrán las misiones, los quests, los caballeros, será dentro de este bosque en el que pasarán la mayor parte de su tiempo y donde se pueden encontrar con las hadas y los seres mágicos. Es algo que White conserva, pero reduciendo muchísimo la magia. Poco después llega Chrétien de Troyes y hace unos cambios muy importantes y creará algunas de las escenas más míticas de los mitos artúricos. Introduce por primera vez la religión católica dentro de este mito, hasta entonces no lo era, estaba completamente dominado por el mundo celta y mágico, y desarrolla también personajes esenciales. Por un lado, no solamente a Lancelot, a Lanzarote, sino también su relación adúltera con Ginebra. Y también introduce la búsqueda del Grial a través del personaje de Percival, que no Galahad, como pasarán las traslaciones más cercanas a nuestra época. Posteriormente llega Robert de Boron, a finales del siglo XII, que realizará el primer ciclo artúrico completo, donde degradará bastante la imagen de la mujer y reforzará la magia. Y posteriormente hay dos ciclos más, que son la Vulgata o Lancelot en prosa y la Posvulgata, ambos en la primera parte del siglo XIII. En estos ciclos se irá revisionando varias cosas, pero las más importantes son el hecho de acercar el mito artúrico a la religión cristiana y también a una visión historicista relacionándolo con hechos históricos y por ello alejándose de la magia. Y por otro lado, el tratamiento de la mujer será cada vez peor, más misógeno, destacando y centrándose sobre todo en la figura de Morgana, que empieza con Monmouth siendo la reina de las hadas en la isla de Avalon, un ser muy poderoso y que solamente vela para el bienestar de Arturo, a pasar a ser primero la medio hermana de Arturo que vive en la corte, que cada vez pues le va teniendo más celos, y finalmente pues a una bruja que se dedica a las artes oscuras y cuyas venganzas para acabar con su hermano son cada vez más ridículas y poco eficientes, convirtiéndose así en un personaje completamente burlesco. Finalmente llega Malory, que en el siglo XV traslada al inglés moderno los mitos artúricos en su obra de La muerte de Artur, que es una obra larguísima, larguísima, pero mantiene la mayor parte de los cambios introducidos por la Vulgata y la Posvulgata y realmente es la fuente de inspiración de todos aquellos escritores modernos que quieren acercarse pues a la Edad Media. Siempre lo hacen normalmente a través de la obra de Malory y por ello muchas de las cosas que pasan aquí es lo que nos ha llegado a nosotros. Y ya os voy a hablar de los libros en sí, haciéndoos un resumen de lo que sucede en cada libro. Cada uno de estos libros, como os he dicho, hace referencia a un momento trascendental de la vida de Arturo, a excepción del quinto, que en realidad pues es un debate filosófico sobre la naturaleza humana y el sentido de la guerra que White necesitaba sacarse de su pecho, motivo por el que la editorial inicialmente no incluyó este libro en el primero recopilatorio que se publicó, alegando pues que era demasiado denso para los lectores y que además había problemas de escasez de papel que se arrastraban aún de la guerra. La cuestión es que este libro se perdió y no fue hasta 1977, más de 10 años tras la muerte del autor, que se encontró este manuscrito entre los papeles y se decidió publicar como libro único. Así, la primera publicación conjunta de 1958 consta solamente de estos primeros 4 libros y como no le publicaron el quinto libro, lo que hizo fue reescribir el primero para introducir escenas del quinto que le parecían muy importantes. Esto hace que en la primera publicación de este recopilatorio de los 5 libros, que por lo que he podido ver es de 2015, es muy reciente, hay pasajes repetidos entre el primero y el quinto libro con leves diferencias. Como os he dicho antes, también traslada la acción de los mitos artúricos del siglo V al siglo XIV y ello conlleva que Arturo sea representado como un anglo-normando y no como un bretón. La mayor parte de la historia transcurre en Grammarí, que es a lo que el autor se refiere como Gran Bretaña, y de hecho la palabra Camelot se menciona muy pocas veces, y los monarcas de toda esta época a la que hace referencia se ven como míticos, siendo Arturo el primer rey que intentó acabar con el despotismo y el abuso de poder, contrastando especialmente con su padre que personificaba todo lo anterior, Uther Pendragon. Los libros de los que están conformados son: el primero, La espada en la piedra; el segundo, La reina del aire y de las tinieblas, o bien La bruja del bosque; el tercero es El caballero mal hecho; el cuarto, Una vela en el viento; y el quinto, El libro de Merlín.
En el primer libro, La espada en la piedra, que se publicó en 1938 y que además ganó el premio Hugo a la mejor novela y fue trasladado a película por Disney. Es un libro que trata la niñez y la juventud de Arturo y su educación con Merlín. De hecho, no saca la espada de la piedra hasta las últimas 10 páginas. Y de hecho, es algo que Malory no trató en su obra, por lo que White ve como una introducción a la obra de Malory. En este libro, Arturo ni siquiera es referido como Arturo, sino con el apodo de Wart, que en castellano está traducido como verruga, y es un huérfano de padres desconocidos que está al cuidado del caballero Sir Hector en el castillo de Savage, que se encuentra en un bosque muy grande. Arturo se pasa el día con el hijo de Héctor, con Kai, que es un poco mayor que él, y juntos entrenan con la espada, aunque Arturo está destinado a ser el escudero de Kai, y además reciben la educación, algo que ellos dos odian, pero que Sir Hector insiste en que es muy importante. Un día, persiguiendo a uno de los halcones del castillo, Arturo se adentra en el bosque y tras ser disparado por un arquero, se encuentra con el rey Pellinor, que está en su eterna búsqueda de la bestia aulladora, que son dos personajes entrañables y que no se los inventa White, y acaba en la cabaña de un nigromante, de un brujo que no es sino Merlín. Un anciano con una higiene pues más bien deplorable, con una barba muy larga, con un búho que habla y que vive además atrás en el tiempo, cosa que le crea gran confusión mental porque no sabe en qué momento histórico está y hace referencias continuas anacrónicas a los siglos venideros precisamente porque él ya los ha vivido. Merlín lo acompaña en el castillo porque dice que va a ser su tutor. De este modo, Merlín centrará su educación en Arturo para que se convierta en un buen rey, inculcándole valores, una educación, una personalidad digna de seguir, un rey diferente a lo que ha habido hasta ahora, que se preocupe por su pueblo, que no tolere el abuso de poder por parte de los nobles y para ello, para poder abrir sus horizontes, lo transformará en diferentes animales para que vea que la sociedad de los hombres no es la única que existe y que hay otras formas de convivir. Se presenta como un niño que no es demasiado inteligente, como os he dicho, una tabula rasa que tiene muchas ganas de aprender y que poco a poco irá dejando su obsesión y idealización de la guerra y empezará a pensar en otras cosas que también son importantes o más importantes. Merlín pasará con él unos 8 o 10 años, justo hasta que Arturo cumple los 18, momento en el que el rey Uther morirá y aparecerá la espada Excalibur clavada en una piedra con la leyenda de que solamente el heredero de Uther Pendragon podrá sacarla de allí, siendo por supuesto Arturo, el hijo ilegítimo del rey, el único que podrá sacarla, momento en el que Merlín revelará su paternidad y se convertirá en el rey de Inglaterra. El libro segundo se publicó en 1939 y tiene en realidad dos versiones. La primera y la original es La bruja del bosque, pero después en el primer recopilatorio del 58 se reescribió por White y le cambió el título, La reina del aire de las tinieblas. Como mínimo, la versión en inglés tiene la versión de La bruja del bosque, la primera, así que imagino que la versión en castellano también. En este libro, Arturo acaba de ser coronado y sigue bajo el tutelaje de Merlín y se tiene que afianzar como rey y además tiene que luchar las dos guerras gaélicas. Merlín le avisa que pronto dejará de ser su tutor porque va a acabar encerrado en una cueva durante siglos a manos de Nimue, por lo que tendrá que aprender a pensar y a reflexionar por sí mismo y no depender del consejo y de las enseñanzas de Merlín. Estos primeros años, como os he dicho, están marcados por las guerras gaélicas, lideradas principalmente por el rey Lot, que es el marido de su media hermana Morgause, pero que él desconoce que es su medio hermana y Morgause y sus hermanas también desconocen que él es su hermano. Para ellas, Arturo simplemente representa la represión de su pueblo, pero sobre todo la encarnación de su padre, Uther, que mató al padre de ellas precisamente para poder hacerse con su madre, con Igraine, que es la madre biológica de Arturo. Siendo el más corto de todos los libros, marca momentos muy importantes dentro de los mitos artúricos. Por un lado, Arturo inventa la mesa redonda, por otro lado, vence en las guerras gaélicas y cambia el concepto y la idea de guerra, que deja de ser un pasatiempo para los nobles mientras el pueblo se mata entre ellos. Por otro lado, Arturo reflexiona sobre la idea de poder y lo que está bien, idea de donde nacerá pues el ideal de caballería de las novelas de caballería, de que los caballeros están para proteger a los débiles. Se introduce la facción de Orny, que son los hijos de Morgause, ya que todos ellos en un momento u otro acabarán uniéndose a la mesa redonda y serán instrumentales para el futuro de Arturo. Y además, Arturo será hechizado por su hermana para que se acueste con ella y de esta unión nacerá Mordred, que es quien lo llevará a su final. El libro 3, El caballero mal hecho,
fue publicado en 1940 y está protagonizado por Lanzarote, que marca los diferentes momentos en el reinado de Arturo desde su máximo esplendor, con Lanzarote como su mejor caballero, cuando consiguen acabar con el abuso de poder y conquistar varios reinos. Hay una gran expansión hasta el inicio de la decadencia, cuando inicialmente giran hacia la espiritualidad y Arturo ordenará la búsqueda del Grial, que conllevará la desaparición de sus mejores caballeros, ya sea porque desaparecen en esta búsqueda o bien porque mueren en ella, y con ella más de la mitad de la mesa redonda quedándose con la mitad mala, como dice él. Narra también la historia de amor entre Ginebra y Lanzarote, finalizando con el rescate de Ginebra cuando ésta es secuestrada, así como el origen de Galahad, el hijo ilegítimo de Lancelot, que será quien encuentre el Grial en lugar de Lanzarote. En este libro se ve también la separación que os he dicho entre la corte simbolizada por Arturo y el bosque, que está simbolizada por las aventuras y los caballeros. En esta versión, Lancelot no solamente no tiene ningún tipo de origen mágico y no está relacionado con Nimue, sino que además es extremadamente feo, por eso lo del caballero mal hecho, y por ello se esfuerza en ser el mejor caballero del mundo y poder así entrar en la corte de Arturo, a quien admira desde niño, aunque se llevan unos 10 años, pero bueno, en esa época 10 años son muchos. White además da a entender que Lancelot no es una persona tan buena ni magnífica, sino que en realidad su admiración parte del hecho de que es una persona cruel y sangrienta, pero que lucha contra su naturaleza y se esfuerza por representar el ideal de caballería y no caer en estas tentaciones. Motivo por el que el romance con Ginebra pues representa un quebranto de su ser y de estas intenciones. El libro cuarto, Una vela en el viento, fue publicado por primera vez en el recopilatorio de 1958 y en este libro el reinado de Arturo pues ya está en completa decadencia y él ha envejecido prematuramente y está sumido en una preocupación constante, creyendo que todo lo que ha hecho no ha servido para nada, ni combatir el abuso de poder, ni la búsqueda de la espiritualidad, y le ha llevado a dudar incluso de la capacidad de bondad del ser humano, y por ello recurre a un último intento, que es dejar la paz en manos de la justicia, creando un código básico legal por el que regirse. Su hijo Mordred, que ha entrado como caballero en la última jornada, está obsesionado con hacerlo caer porque lo odia profundamente, y junto con uno de sus hermanos lo que planea es la caída de su padre, revelando públicamente la relación entre Lanzarote y Ginebra. No porque Arturo no lo sepa, porque lo que ha hecho es esforzarse para ignorarlo, sino porque con los nuevos códigos legales esta conducta es castigada con la muerte de ambos, y saben que Arturo se verá obligado moralmente a llevarlos a cabo, porque si no, su ley no serviría de nada. Aunque Arturo intenta avisar tanto a Ginebra como a Lanzarote de este peligro, estos dos no harán caso a nada, y como consecuencia de todo esto, la mesa redonda se acabará de desintegrar y dejará el campo libre para la traición final de Mordred y la caída de Arturo. El libro termina justo en la noche antes de la última batalla, con un Arturo destrozado pensando en todos sus fracasos. Y finalmente el libro 5, el libro de Merlín, que fue publicado por primera vez en 1977, es el libro más denso y filosófico de todos, porque realmente lo que hace White aquí es vomitar sus opiniones políticas y sus frustraciones con la guerra y la naturaleza del ser humano precisamente a través de Merlín. El libro empieza precisamente en la tienda de guerra de Arturo, mientras se prepara para esta última batalla en la que sabe que morirá, momento en el que reaparece Merlín para completar su educación y descubrir la causa de las guerras. Para ello se lo lleva a una cueva donde se encuentran todos los animales más importantes que han formado parte de su educación de niño, presentándose como un consejo que estudia precisamente estos temas éticos. Merlín transformará a Arturo nuevamente en dos animales para que le ayuden a tomar la decisión correcta, en un alegato claramente pacifista y anarquista representado por los gansos. Y finalmente, en las últimas páginas, pues se narra muy rápidamente la batalla contra Mordred y la caída de ambos, demasiado rápido porque a mí me hubiese gustado que hubiese tenido unas páginas más. Y bueno, aquí lo dejo. Es un vídeo muy largo, pero es que es un tema muy complejo, así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro del ámbito de la literatura van a ser Mi hermana asesina en serie de Oyen Can Braithwaite, La esfera luminosa de Cixin Liu y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y en el ámbito de los cómics, Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez y el segundo volumen guionizado por Garth Ennis de Hellblazer. Nos vemos en el siguiente vídeo.